Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro, el tercer día de la MOCA virtual, la segunda MOCA virtual, con perspectiva de género. En esta ocasión continuamos con un nuevo conversatorio. Paso a presentar integrante de campaña nacional por el derecho del aborto legal, seguro y gratuito, feminista bisexual, Sol Ailén Bustos. Integrante Hola, de campaña, hola Sol. Integrante de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, zona sur del conurbano de Gran Buenos Aires, Luis Alonso. ¿Qué ¿Se tal, Lucía? presentará? Lucía, perfecto. Ay, bueno. Lucía, bienvenida. Integrantes de Red Nacional de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Gaby Brizuela y Betty Arce, también integrante del Espacio de Debate y Cultura a la Casa. Bueno, sean ustedes muy bienvenidas. Y bueno, de esta manera damos comienzo a este nuevo encuentro. Bueno, ¿qué tal? No sé quién estaba por hablar, pero arranqué. Eh, Mi nombre es Lucía Alonso, como bien dijo Mariana, soy integrante de la campaña de la zona sur de Gran Buenos Aires y quizás lo que nosotras queríamos transmitirles a todos ustedes que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla es un poco el recorrido de la campaña, de dónde venimos, hacia dónde vamos es muy claro, vamos hacia la legalización y la despenalización del aborto en Argentina y en el mundo entero también, ¿por qué no? Hemos realizado muchas redes en América Latina y el Caribe, así que vamos en esa. Eh, Nuestra historia como campaña se remonta primero desde el feminismo, ¿no? Como integrantes del movimiento feminista y de las diferentes reivindicaciones de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y de las personas trans, no binarias, lesbianas, bisexuales, todas las que componemos este gran movimiento, pero específicamente la campaña arranca allá por el año 2003 en el 17 Encuentro Nacional de Mujeres que se dio en Rosario, donde sucedió el primer encuentro, la primera reunión, donde hubieron 70 participantes de diferentes partes del país y de diferentes espacios. Digamos, la campaña se caracteriza por ser horizontal y por tener un montón de organizaciones, de partidos políticos, eh, de todo el arco político, culturales, campesinas. Y bueno, en ese momento se realizó esta primera reunión eh, donde se definieron cuestiones específicas de nuestra campaña. Primero nuestro nombre, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que es muy importante para nosotras, eh, que aunque parezca largo, es importantísimo decirnos, nombrarnos como somos. El lema, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, y el uso de el color verde. Y acá se simboliza en nuestro pañuelo, no sé si se puede ver bien, estoy un poquito baja, pero ahí se ve. Ahí me lo saco y lo muestro. Ya todo es, acá lo conocemos igual, pero bueno, nuestro pañuelo tiene nuestro nombre, nuestros lemas, y obviamente el blanco también, ¿no? Simbolizando un poco ahí la lucha de las madres y las abuelas, que tienen mucho que ver en las luchas de las mujeres también y de nuestro país. Eh, Después, en el año 2005, en el 28 de mayo, que es el Día Internacional, el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, se lanzó nuestra campaña. Con un acto, se realizaron actos en todo el país a nivel federal. La campaña se caracteriza por esto, por ser una campaña federal, donde estamos en diferentes regionales en todo el país, y se realizaron diferentes acciones en diferentes ciudades del país, y se entregaron a modo simbólico, que siempre fueron a modo simbólico, 100.000 firmas recolectadas al Congreso de la Nación para solicitar que se legalizara, se despenalizara el aborto en Argentina.
Bueno, como les decía un poquito hace un ratito, es que nuestra campaña se compone por un montón de mujeres y personas de un montón de ámbitos, y eso nos da, podemos generar esta herramienta que es articulada con todos los sectores de la sociedad. Entonces eso es valiosísimo. Nosotras tenemos compañeras académicas, compañeras abogadas, compañeras del campo popular, compañeras de izquierda, de centro, de derecha, que todas en realidad luchamos por lo mismo, luchamos porque al fin y al cabo sea ley. Que esperemos sea muy pronto, porque hace 15 años que estamos en esta campaña y necesitamos que dejen de morir mujeres por abortos clandestinos e inseguros en nuestro país. Bueno, después, ya bastante más adelante en el tiempo, en el año 2018 se dio la Gran Marea Verde, donde se habilitó el tratamiento parlamentario de nuestro proyecto de ley, donde hubo muchísimos expositores y expositoras, como de un lado y del otro. A mí la verdad que no me gusta llamarlo de esa manera, la verdad que estar a favor de un derecho, de la garantización de derechos y de la garantización de la salud pública, de la justicia social, no es un lado o el otro. Es muy importante que tengamos la plena autonomía de nuestros cuerpos y de nuestros deseos también. Bueno, en el año 2019, tras el 2018, la media sanción la aprobación de la media sanción en la Cámara de Diputados y el rechazo de la Cámara de Senadores, nosotras volvimos a presentar nuestro proyecto de ley, obviamente con lo aprendido en el 2018, fue muy importante ese paso, fue muy importante, más allá de que haya sido negado en la Cámara de Senadores ultraconservadoras que tenemos en nuestro país, haber transitado con mucha más fuerza el Congreso de la Nación y haber sostenido la marea verde, haber estado 1 millón de personas en la calle, al menos en la capital. Y bueno, yo tiro un número que siempre, nunca va a ser real, pero para mí fuimos 3 millones porque éramos en Buenos Aires, en todas las provincias, en los países vecinos, en Europa, nos acompañaron un montón de compañeras para poder hacer fuerza y poder hacer, que nuestro proyecto se apruebe. Bueno, en el 2019 presentamos este último proyecto, donde hubo los diputados y las diputadas ya hace un par de presentaciones de proyecto, vienen firmando nuestro proyecto en apoyo y también para motorizarlo hacia dentro del Congreso. En esta última ocasión fueron 70 los firmantes de nuestro proyecto. Y quizás para mí es como un poco interesante poder aclarar las diferencias que podamos llegar a tener entre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y las interrupciones legales del embarazo, que en nuestro país ya las tenemos hace casi 100 años, desde el año 1921, el año que viene serían 100 años, que no se garantizan. La verdad que las interrupciones legales son muy difíciles de poder acceder, siendo una ley ya histórica, ¿no? O sea, lo que sucede con las interrupciones legales del embarazo es que el aborto está penado en nuestro país, pero tenemos la despenalización que está en el Código Penal. Y esa despenalización lo que dice es que las mujeres pueden abortar bajo determinadas causales. Y esas determinadas causales son si fue violada o si es una persona idiota o demente. Eso es lo que dice nuestro Código Penal al día de hoy. Obviamente que después, con el transcurrir de los años, con la lucha del feminismo y con diferentes situaciones graves que hemos sufrido en nuestro país, con muertas realmente por aborto clandestino, han habido cambios. Por ejemplo, el fallo FAL en el año 2018 lo que hizo fue sentar un precedente con respecto a la salud de las mujeres. También se amplió con la Organización Mundial de la Salud lo que representa la salud para las mujeres, para las personas en general, ¿no? La salud no solamente física, sino, o sea, no solamente la ausencia de dolor y de padecimientos físicos, sino
hablar de la salud de forma integral, hablar de la salud en sentido de la economía, en sentido de eh, económicamente. Entonces, bueno, se adecuó esta penalización del aborto a, eh, a las novedades. Pero sabemos, nosotros conocemos que en nuestro país nuestro conurbano es muy duro para poder acceder a una interrupción legal del embarazo. Entonces, bueno, nada, acá seguimos en esta lucha de eh, legalizar el aborto, legalizar las interrupciones voluntarias del embarazo. Venía diciéndoles que, venía hablando de nuestro proyecto. Es interesante quizás para saber que nuestro proyecto fue realizado por una comisión, que es la comisión redactora, que está compuesta por activistas especialistas en legislación, activistas de la campaña, especialistas en legislación, e integrantes de diversas redes de la campaña. Y también es importante decir que cada proyecto, ya que esta vez en el 2018 fue la octava presentación de nuestro proyecto, cada presentación incorporó novedades legales y jurídicas de la actualidad, de ese momento, digamos, por ejemplo, identidad de género, código civil. Nuestro proyecto actual tiene un apartado, uno de los artículos habla sobre la autonomía progresiva de las niñas y los niños. Bueno, todo el tiempo en nuestros últimos dos proyectos, o el último, no sé si me ayuda Sol o Betty, habla de las identidades de género, o sea, no estamos hablando solamente de mujeres. El último sí habla sobre identidades, personas con capacidad de gestar. En el anterior lo decía de otra forma, ahora ya directamente hablamos de personas con capacidad de gestar. Es importante también aclarar que ese proyecto lo escribimos entre todos, quienes integramos la campaña. Hay una comisión redactora, pero esa comisión redactora pasó el proyecto para que lo podamos leer y ahí pudimos opinar y nos juntamos todos juntos en Córdoba y ahí debatimos y terminamos de escribir el proyecto final. Este proyecto recorre un montón de cosas. Sí. No, es interesante lo que decís, Sol, porque este proyecto y todos los proyectos que la campaña realizó, lo realizó de esta manera, digamos, las expertas que son integrantes de la campaña, que son la comisión redactora, lo redacta, lo arma, pero todos los integrantes de la campaña a nivel federal opinamos sobre eso, no es que lo dicen las expertas y nadie más puede opinar sobre los temas que hablamos, sino, bueno, aportamos, sacamos, ponemos. Uno de los puntos muy álgidos que tuvo una de las modificaciones fue la objeción de conciencia, digamos. Nosotras tenemos hacia dentro de la campaña también un tiré afloje con respecto de que si hay que incorporar objeción de conciencia o no. En la última plenaria de nuestro proyecto, cuando armamos nuestro proyecto, que se presentó en 2019, quedó muy claro que objeción de conciencia no iba a formar parte. Pero bueno, esto es interesante de la campaña, la organización, la manera de debatir internamente, la manera de avanzar colectivamente también. Es muy interesante y es complejo también, es muy complejo porque llegar a consensos a veces se complica, pero es válido, digamos, en la política es súper interesante que se pueda dar esto. Bueno, lo que decíamos recién de las plenarias, de los foros de discusión, de los debates, hacia dentro de cada regional y en las plenarias, que son los momentos decisivos de nuestra campaña. Mañana tenemos una plenaria federal, donde, bueno, veremos qué estrategias vamos a llevar adelante en este momento, que es un momento bastante tensionante para nosotras, para la campaña entera. Disculpen. Yo leyendo un poquito la historia de la campaña para poder hacer esta presentación hoy, vi que había tres aspectos que se habían acordado en 2003, tres puntos importantes, que uno era, el primero era la instalación en la sociedad y en el Estado del debate en torno a la despenalización y legalización del aborto. Que eso lo ganamos.
eso ya lo tenemos. Instalamos en la sociedad e instalamos en el Estado. No olvidemos que el presidente Alberto Fernández en su campaña llevó adelante la legalización, digamos, él va por la legalización del aborto. Eso lo instalamos nosotros. Más allá de que suceda o no suceda, lo instalamos. En el 2018 fue evidente. Otra de los puntos con los cuales se acordaron en 2003 en la primera reunión de campaña era sumar participación a esta lucha, sumar activistas, y también por suerte lo hemos logrado. El único punto que todavía no logramos es la aprobación de la norma legal para legalizar el aborto. Pero que creemos, espero, quiero, deseo que este año sea ley. Y bueno, y seguiremos claramente luchando porque sabemos por experiencia propia con la ley de violencia de género que los papelitos, más allá de que son muy importantes, no garantizan. Entonces tendremos que seguir, si se aprueba un proyecto de ley, más allá de que no sea el nuestro, nosotras siempre vamos a luchar por nuestro proyecto, porque es algo que construimos nosotras colectivamente. Bueno, veremos qué sucede, pero la lucha la vamos a tener que seguir dando. Obviamente, no nos olvidemos que hace un montón de años que la ILE es ILE y seguimos luchándola, peleándola. Totalmente. No sé, Sol, si querés decir algo. No, si tienen dudas sobre cómo va a ser el tratamiento, sobre las pocas noticias que hay de hoy en día, en principio va a ser un tratamiento corto, por suerte, va a ser durante la semana que viene, va a empezar el lunes, el martes van a haber exposiciones, martes, miércoles y viernes van a haber exposiciones, durante la mañana van a exponer funcionarios del gobierno y durante la tarde invitados. En total son 25 a favor y 25 en contra de los que exponen. Y el viernes se hace el dictamen y supuestamente el 9, 10 de diciembre más o menos se votaría en diputados. Super express. Se calcula que con estos tiempos, antes de fin de año, pero podría ser que sean dentro de los primeros días de enero también, que lleguemos a senadores. Por ahora, eso es lo que sabemos. Y bueno, mañana en la plenaria vamos a ver cómo seguimos con la campaña, qué medidas vamos a hacer al respecto, qué vamos a hacer. Eso todavía no lo decidimos. Vamos a charlarlo. Pero tenemos muchas ganas de que salga, de que sea ley, y no vamos a aflojar en este momento, vamos a seguir. Igual hay algo que es muy importante, que no estuvo en el 2018 durante el tratamiento, que es una resolución en la cual se busca que la discusión sea lo más tranquila y respetuosa posible. No se van a permitir comentarios peyorativos, no se va a poder decir antiderecho, no se van a poder decir asesinas, no se va a poder presionar, no se va a poder amenazar. Lamentablemente en el 2018 hubo muchos scratches, amenazas y presiones, incluso a celulares particulares de diputados y senadores. Entonces en esta oportunidad no se va a dar lugar a nada de eso. Eso es algo muy bueno, y solamente las exposiciones, por lo que sabemos, van a hablar de salud. No se van a poder ir por las ramas con tratados internacionales o filosofía, ética y demás, como pasaba en el 2018. Es una exposición corta de 7 minutos donde tienen que hablar sobre salud y sistema de salud. La verdad que el debate que se dio en el 2018 fue valiosísimo, pero fue agotador. Entonces, nosotras lo que planteamos en las diversas reuniones en las que tuvimos con diferentes actores del gobierno, lo que les pedíamos era eso. No queremos una maratón de 300, 400, 500 expositores que vuelvan a, digamos, los argumentos ya están dados. Los argumentos ya los dimos en 2018, más allá que el proyecto sea diferente y que haya otros proyectos en tanda como lo fue en el 2018, necesitamos la rapidez, necesitamos que
que se debata rápido, que se vote rápido, que se pase a Senado rápido, que se vote rápido también en Senado. La verdad que esta situación del poroteo que siempre se dice en los medios de comunicación y demás, nosotras tenemos la información de que estamos en ambas cámaras, muy cortitas, pero arriba en ambas cámaras, digamos, la legalización del aborto se va a dar. Obvio, va a ser ley. Va a ser ley. Me río porque en el 2018 también iba a ser ley, y bueno, no fue, pero las decisiones políticas también tienen mucho que ver en eso, más allá de que muchas integrantes de la campaña, me incluyo, no concordemos mucho con el gobierno, pero entendemos que esta postura política es súper importante, porque habilita no solamente el debate, sino que habilita la votación en positivo. Entonces es muy importante para nosotros. Capaz también es interesante hablar un poquito de números, de saber cuántas interrupciones hay en el país. En Argentina, por año, se estima que hay 39.025 internaciones por aborto sin seguro. Eso hace estallar el sistema público de salud. Desde que se recuperó la democracia hasta el 2019, murieron 3.200 mujeres por abortos inseguros. Incluso, perdón que te interrumpa, hace Sí. poco la red de profesionales de la campaña salió a decir de que era urgente porque justamente estamos en una situación de pandemia y necesitan las camas, o sea, tanto que dicen que necesitan las camas, hay camas ocupadas, lamentablemente, por situaciones de abortos inseguros. Y esas camas, si fuera legal, estarían libres. Entonces es urgente, más en esta situación, es urgente el aborto legal. Totalmente, porque lo que decía Sol, esto de poder realizarse un aborto en la casa. Sabemos que con medicación y con las indicaciones correctas para el uso de esa medicación, esta medicación es el misoprostol, se pueden realizar los abortos en la casa, digamos. Y no es necesario ocupar una cama, ocupar un quirófano, porque también está ese fantasma de hace tiempo, de que no era un legrado, de que una cosa en quirófano. La verdad que hoy en día, con los avances científicos que tenemos, y con el uso del misoprostol, que es un medicamento súper seguro ginecológico, con las dosis adecuadas y con las pautas de alarmas adecuadas, cualquier mujer, cualquier persona con capacidad de gestar puede abortar en su casa. Y después, bueno, sí, los controles, el volver a ir a la consejería, o el volver a ir a hablar con la profesional, o con la compañera, o con la amiga, porque también es esto, ¿no? Nosotras, como la experiencia, nos da esto de poder acompañar a mujeres, aunque no seamos profesionales de la salud, aunque no trabajemos en hospitales, aunque no tengamos ni la más mínima idea de todo el resto que significa la salud, pero sí tenemos la experiencia de socorristas, por ejemplo, que nos han enseñado un montón, de profesionales que nos han enseñado un montón, de poder acompañar a mujeres a abortar en su casa, de manera segura y sin poner en riesgo su vida, ni su salud, y sin poner en riesgo, no sé. Yo también pensaba en Ana María Acevedo, como le negaron un aborto hace algunos años. Ella era una mujer santafesina que tenía cáncer, que solicitó una interrupción legal del embarazo y se la negaron. Y se murió. Se murió ella, dejando 3 chicos, y obviamente que el feto también murió. Entonces, esta cosa que tanto dicen, salvar las 2 vidas, la verdad que es mentira. No se puede como obligar a las mujeres y a las personas a continuar con embarazos, y menos en situaciones de salud graves como lo es un cáncer o cualquier otra afección de salud. Pero bueno, nosotras hacia lo que apuntamos es hacia la voluntariedad, digamos, cuando una tiene la voluntad, cuando una tiene el deseo de abortar, porque también hablamos de eso en nuestras plenarias, cuando una tiene el deseo de abortar, digamos, dejar de poner la negatividad en el aborto. Sí, es un proceso probablemente de una decisión compleja, que bueno, cada una verá cómo la transita en su interior, pero también es un deseo, como lo es un deseo ser madre. Entonces, dejar de poner y de obstaculizar
los deseos y los derechos de las personas que puedan o quieran abortar, o que puedan o quieran maternar también. Estábamos hablando de las cifras, me fui por las ramas. Se cree que, como no hay cifras oficiales, que se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos en Argentina por año. Y una de las cosas muy lamentables que sucede es que cada 10 horas una niña de entre 10 y 14 años es forzada a gestar, parir y criar. Sabemos que las niñas no tienen que ser madres, que las niñas tienen que ser niñas y tienen que poder disfrutar su niñez. Y digo, esto es una violación de los derechos humanos, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, no podemos seguir permitiendo estas situaciones. No sé si Sol, ¿querés decir algo más? Perdón. En esto, bueno, Socorristas en Red viene haciendo una campaña enorme hace años. Lamentablemente se siguen obstaculizando el derecho, por eso estábamos hablando antes de cómo la ILE hace muchos años es legal, es ILE, y sin embargo no lo cumplen porque, o sea, si sos menor de edad, corre riesgo tu vida, tu salud, y tenés derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, y lamentablemente en este país siguen ocurriendo embarazos de niñas que no desean continuarlo y sin embargo ya cuando llegan están para parir. Se estima que en cuarentena aumentaron lamentablemente estos partos, estos embarazos, porque muchas veces son las genias de las docentes que se dan cuenta de estas situaciones y acompañan a las niñas madres y ven todas estas situaciones de abuso y pueden frenar todo a tiempo, pero bueno, lamentablemente en este contexto no se pudo hacer y bueno, estuvieron socorristas alertando durante todo el año sobre lo que significa la obstaculización de este derecho fundamental. Y la IVE lo que viene es justamente la IVE, es nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, viene a agilizar un poco más todo esto, porque siempre también está el miedo de si voy presa, que es ilegal, que no sé qué, que te mienten lamentablemente algunos con que sí es ILE o no es ILE. Bueno, ahora se legalizaría con la interrupción voluntaria del embarazo por completo, digamos, hasta la semana 14, pero igual las niñas tendrían más tiempo, obviamente porque son niñas y corre riesgo su salud. Sí, aparte sabiendo que, digamos, en su mayoría, casi el 80% de las niñas que quedan embarazadas, yo no les quiero decir niñas madres, porque yo no creo que ninguna niña entre 10 y 14 años quiera ser madre, pero que quedan embarazadas mayormente, quedan embarazadas por violaciones, quedan embarazadas o sea, las embarazan, las violan y sufren horriblemente por esa situación, y aparte, si el fruto de esa violación es un embarazo, son como revictimizadas constantemente, porque el miedo a no hablar, digamos, el miedo a que quizás es el padre, a que quizás es el padrastro, el tío, el hermano, el abuelo, como ha pasado, o el padrastro, como pasó en Jujuy hace medianamente poco tiempo, con Juana. ¿Jujuy o Tucumán era? Tucumán, creo. Tucumán, perdón, me equivoqué. Era en el norte. Como nada, esta situación la verdad que es compleja, y por eso nosotras, desde la campaña, incorporamos un artículo sobre ESI, o sea, no sobre ESI, porque la ESI ya está legalizada, digamos, ya tenemos ley sobre ESI, pero y que incorpore al currículo de la ESI aborto como deseo, o sea, aborto como poder decirlo en el ámbito escolar, aborto como que se enseñe que el aborto es un derecho, que es importantísimo poder decírselo a los pibes, para que Sí, puedan también pedirlo. esto, claro, pedirlo y detectar también las situaciones violentas. Digo, la ESI existe para eso, detectar las situaciones de violencia, poder salirse de ese lugar, quizás los varones, o bueno, todos, niños, varones, niñas,
mujeres que han estado en situaciones familiares de violencia, que puedan salir de esa situación también y no repetir, quizás cuando son más grandes, poder generarles herramientas de derechos. Claro, en ese sentido, digamos, la ESI lo que constituye, digamos, constituye al docente, a la docente, en una garantizadora de los derechos de esos niños, niñas, niñes, adolescentes que están en esa situación. Digamos que no es un tema menor esto de la posibilidad de garantizar derechos. De todas maneras, hay una, digamos, una situación que se viene dando cuando escuchaba esto de la cantidad de abortos que se realizan. No es casual que, digamos, recurran justamente a la página de docentes por el derecho, de la red docente por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, acuden pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo, digamos, acompañamiento. Todavía parece que la figura del docente, de la docente, es una figura de confianza, digamos, y digamos, de poder recurrir y reconocida, digamos, como esto, ¿no? Como que la información va a ser pertinente, precisa, confiable y actualizada. En este sentido, digamos, entre docentes o en el plano de la educación, no existe la objeción de conciencia. Ningún docente puede negarse a ofrecer la información, digamos, justamente precisa, ¿no? Valedera, exacta. O sea, esto es lo legal, lo que está implícito. Que se cumpla o no se cumpla, ya entramos en otro terreno, y justamente, digamos, esto, el desarrollo y la implementación real de la ESI es lo que va a impedir que haya niños, niñas, rehenes de sus docentes, porque termina constituyendo esto, ¿no? Si un docente, una docente, no se le ocurre brindar esta información, digamos que queda digamos, el estudiante, o la estudiante, digamos, sin poder obtener la información precisa. Alguna de estas cosas es justamente sacar, es toda una frase, ¿no? A desarrollar. Sacar al aborto de la clandestinidad pedagógica. Eso es lo que se propone justamente la Red Nacional de Docentes por el Derecho al Aborto, que dicho sea de paso, si bien es una red nacional, hay provincias donde todavía no se pueden reconocer como red de docentes por el derecho al aborto, porque el aborto no se puede mencionar en varias provincias, en Corrientes, en Santiago del Estero, por ejemplo, ahora no recuerdo más, pero en alguna otra provincia del norte no pueden mencionarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque existe todo un armado de instituciones y de personas antiderechos que están impidiendo que se lo llame con el nombre real, que es un derecho, como decía Lucía, desde 1921, está tipificado o establecido en el Código Penal, en qué casos es no punible, ¿no? Porque ya existe la intervención legal, la interrupción legal del embarazo, ILE, aborto no punible, son diferentes denominaciones del mismo, digamos, del mismo derecho al que tenemos que tener acceso, al que es un derecho genuino, que está consagrado en la legislación de un montón de países del mundo. Un poco la red, digamos, nace hace aproximadamente entre 3 y 4 años, toma mucha más fuerza en el año 2018, con toda la marea verde, con la llegada a la media sanción que hubo en diputados en ese memorable junio
del 2018, y bueno, y sigue creciendo en este momento, justamente en que en este momento el debate es el artículo 12 del proyecto que presenta el presidente Alberto Fernández sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley IVE, que es por lo que estamos luchando justamente en este momento y en estas semanas. La ESI debe, digamos, dentro de la ESI se debe reconocer el acceso, en qué condiciones esté, digamos, esperemos, va a ser ley, pero no es casual que en este momento haya mucha gente que no conozca un derecho centenario. Digamos que un derecho que fue condenado a la clandestinidad, a que no se podía conocer. Esto, obviamente, es el mismo lobby, la misma acción de un montón de instituciones que lo que están impidiendo es el acceso a los derechos. Muy bueno ese fondo, Solsis. Digamos que no es un tema menor. Este proyecto lo que trata es de la ampliación de un derecho que ya está consagrado. Lo bueno, como decía Lucía, es esta instalación de un debate, que si bien es un debate con algunos, digamos, con algunos conocimientos no muy exactos, porque escuchar que alguien dice, cuando escucha que se abre el debate, yo estoy de acuerdo, pero solamente en casos de violación, eso ya es ley. Hay un desconocimiento muy importante de la legislación. Así como, bueno, la ESI tiene relación con un montón de otras legislaciones de los últimos años, no de los últimos 4 años, sino de los anteriores. Con la ley de identidad de género, que también está incluida en el proyecto cuando hablamos de personas o identidades con capacidad de gestar, y que también es una temática de la ESI, porque de repente aparece una persona trans entre nuestros estudiantes y hay muchísima dificultad en trabajar esa temática. Bueno, no sé si vos querías agregar algo, Gaby. Ahí está, sí. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Sí, un poquito como para clarificar, pues es un montón de información, es entender que, bueno, la ESI ya va a tener en marzo 15 años también, así que junto con la campaña es como que están paridas, ¿no?, más o menos en el mismo tiempo histórico. Entonces, hasta ahora se fueron sumando, como dijo Betty, o sea, cuáles son las leyes o jurídicas, ¿no?, que garantizan la educación sexual integral, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, derechos humanos, la ley de salud, ¿sí?, integral, de la Organización Mundial de la Salud. Hay un montón de leyes. Entonces, ese es el punto en el cual nosotras nos posicionamos para decir que si el proyecto IVE es ley, entonces esta ley también tiene que formar parte de la educación sexual integral. Y haciendo ese razonamiento es de donde viene el artículo número 12, que bueno, está plasmado en el proyecto de la campaña, como bien dijeron las compañeras, pero no así en el proyecto que presentó nuestro presidente Alberto Fernández. Entonces me parece que ahora se va a dar un debate importante y bueno, vamos a hacer mucha fuerza como para que esté y se garanticen, sigan garantizando derechos. Una cosa, como quería agregar, por ejemplo, la ley de educación, y cito, o sea que están obligadas a incluir formaciones docentes
bueno, con contenidos que garanticen saberes de promoción en cuanto a derechos. Si nos posicionamos también en esta ley, nosotros con la Ley de Educación Sexual Integral nos quedamos afuera, porque no hay una real garantía de formaciones docentes, ¿no? Tampoco formadores. Así que eso también está incluido en el artículo 12, que sea fehaciente, que sea real, ¿sí? Porque todos podemos, o la mayoría puede hablar, y realmente nos están dando las formaciones. Sí hay un montón, porque algo que nos enseñaron los feminismos es a poder tejer redes con organizaciones sociales, barriales, y bueno, y las formaciones realmente se hacen, o sea, con la cuerpa, cada una desde su espacio, y es así porque militamos la ESI todos los días, desde la virtualidad también, en las escuelas todos los días con los pibes y las pibas, esa es la realidad, que no somos las únicas, pero también entendemos que hay muchos docentes y directives que no están cómodos porque desconocen cuál es la Ley de Educación Sexual Integral, y entendemos que no pueden implementarse por un desconocimiento, pero ya después de 15 años, desconocer la Ley de Educación Sexual Integral ya es una irresponsabilidad, ¿sí? Así que bueno, un poquito como para agregar, tenía eso. Sí, no sé, yo quería decir una pequeña cosita ahí con respecto a la irresponsabilidad, ¿no? Yo creo que no solamente es irresponsabilidad, sino que también es intencionalidad. Digo, con el ILE pasa lo mismo, con la ley de violencia de género pasa lo mismo. Hay una intencionalidad de no garantizar derechos. Sí, hay una realidad también de que todos estamos atravesados por subjetividades, y la Ley de Educación Integral lo que hace es invitarte a hacer una reflexión, una autorreflexión, y cuestionarte un montón hasta tu propia sexualidad, ¿no? ¿Cómo yo puedo hablar a mis pibis, a les pibis, de sexualidad o de sexualidades, de género, de deseo, de roles, no sé, de orientaciones, de expresiones, cuando yo no puedo ni siquiera decir la palabra aborto? ¿Se entiende? O no puedo decir vulva, no puedo decir pene, claro, no puedo decir sexo oral, o sea. El tema es, digamos, una penalización encubierta, una sanción encubierta, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, el ejercicio activo de la sexualidad, ¿no? Y dentro de esto, en especial, la temática del placer, que es un tema absolutamente ausente de todas las programaciones de educación sexual integral, y que sin embargo es un derecho inalienable de mujeres y de otras identidades, ¿sí? Disidentes. Esto, digamos, es un tema, y yo creo que va por ahí la cuestión. En el hecho de, digamos, cuando se penaliza algo, es porque se trata de que no se ejerza, de que no exista. Sin embargo, existe, porque históricamente las personas han abortado, hemos abortado, con diferentes metodologías, con diferentes, digamos, quirúrgica, medicamentosa, con hierbas, ¿sí? Los pueblos ancestrales, o los pueblos que viven un poco más cerca de la naturaleza, es una realidad, no lo podemos negar. Gran parte del control, del cambio generacional, del cambio demográfico que se dio durante el siglo XX tiene que ver con eso. Yo me acuerdo, mis tías todas vinieron de una provincia y todas vinieron a trabajar, a buscar un mejor futuro. Mi mamá me detallaba, la tía fulana tuvo 2 abortos, la otra tía tuvo 3, había una que se había zafado porque había tenido uno solo. O sea que era una realidad, y estamos hablando de la década del 60 y del 70.
y que sin embargo había, digamos, se podía hablar un poco más laxamente entre las mujeres. ¿Qué es lo que nos pasó? Se podía hablar más laxamente de esto, digamos, de la interrupción, del aborto. ¿Qué es lo que nos pasó en estos años? A mí me parece que es la acción de las instituciones antiderechos, que tratan de castigar el ejercicio de la sexualidad, el ejercicio placentero de la sexualidad de mujeres y de identidades con capacidad de gestar. Y hay un tema que es muy importante que tiene que ver con la ESI, que es el tema de los métodos anticonceptivos. La mayoría de los métodos anticonceptivos, el 99%, tienen, digamos, como responsable a las personas que tenemos capacidad de gestar. Nos dicen los antiderechos o alguien que por ahí trata de que no se legalice este derecho, no, ¿por qué no se cuidan? Los métodos anticonceptivos tienen un margen de falibilidad. Todos los métodos anticonceptivos, inclusive el más, digamos, el de mayor efectividad, que es el preservativo, ¿sí? Porque hay factores que no se pueden manejar, que, digamos, manejar el preservativo con todas las medidas que hay que hacerlo, con las medidas de seguridad y con las medidas para abrirlos. Sin embargo, hay un factor de que puede estar hecho con materia que puede haber caducado antes de lo que dice el paquetito. Y ahí tenemos toda una situación. Sí, te quería agregar, Betty, como que si una niña de 8 años tenga preservativos, ¿no? Claro. De los fundamentos que quieran dar, desde los más disparatados, o sea, desde la paloma hasta lo que se les ocurra. Pero nosotras, no sé, algo que rescato enormemente de la red de docentes por el derecho al aborto es que integramos docentes de todos los niveles, del nivel inicial, del nivel primario, secundario, y nivel terciario y superior. También docentes que trabajan con discapacidades, bueno, en diferentes ámbitos. Entonces, sí puedo dar fe de la integralidad de lo que llegamos, ¿no? Con este artículo que tenemos que hacer fuerza como para que entre también y pueda hacerse efectivo. Como dijo Betty, hay provincias en donde no se puede ni siquiera pronunciar la palabra aborto. Imaginen si van a promocionar o van a garantizar un contenido tan importante como el aborto. Imposible. Es que las obligan a parir. Conocemos casos, ¿sí? Conocemos, inclusive, digamos, lamentablemente en algunos casos se ha filtrado hasta el nombre real. Todo por instituciones antiderechos. No solamente, digamos, puede fallar el método anticonceptivo, sino que puede haber una cantidad de situaciones en la vida de las personas que nadie tiene la vida escrita para siempre y definida de qué es lo que va a suceder dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, o dentro de 9, o dentro de un año. Hay un tema, digamos, que tiene que ver con la salud integral de la mujer y de las personas con capacidad de gestar, que es digamos, no solamente considerar el riesgo físico de salud, sino también el riesgo social, político, psíquico, económico. Por todas estas causas es que digamos, ya es legal con causas la interrupción del embarazo. Sin embargo, yo lo que digo es que siempre hay causas. Cuando el aborto sea legal, también va a haber causas, porque nadie va a abortar alegremente porque se le dé la gana. Es una falacia, digamos, decir que es como comprarte un caramelo y comerte un caramelo. De ninguna manera es eso. Siempre hay motivaciones.
por estos motivos que dije, por los métodos anticonceptivos, por la salud integral, porque te podés quedar sin laburo, porque te podés quedar sin pareja, porque digamos, porque tenés miedo, es totalmente válido, siempre va a ser válido el motivo por el cual haya una persona decida llevar a cabo un aborto. Digamos, siempre es válido. Por el solo hecho, digamos, de no tener el deseo de ser madre, como decía hoy Lucía, también es absolutamente válido. Bueno, no sé si tenemos preguntas, Mariana, porque seguimos. Hay mucho apoyo, hay saludos, corazones verdes. Y sí, hay muchos que están acompañando, y son más saludos y agradecimientos. Y aprovecho para agradecerles también la información que están compartiendo. A mí se me ocurre una pregunta. Con el paso, ¿no?, que tuvo este trabajo, esta planificación, lo que va a ser próximamente ley, ¿están planificando de alguna manera o se hacen la idea de cómo van a comenzar a trabajar a partir de que sea legal? Es que ya lo venimos pasar después. A mí me parece que bueno, que la lucha va a seguir, digamos. Hay que ver, digamos, cuáles van a ser las estrategias que nos demos para seguir. Nosotras, como eso es interesante como para decirlo, siempre, durante todos estos años, hablamos de estrategias, hablamos, bueno, estamos en este momento de la historia de la política argentina, con las diversidades que hay en todo el territorio federal, en todo el territorio nacional, bueno, qué estrategias vamos a utilizar en cada lugar también, como pensar, perdón, está mi hijo acá pidiendo atención, pensar específicamente qué estrategias vamos a usar en cada lugar. Y eso es una cuestión de sentarse a cranear en el momento justo que suceda, digo. Por el momento tenemos ya estas, gracias. Por el momento tenemos ya, digamos, nuestras redes que integran la campaña, que son fundamentales, digamos. La red de docentes, acá hay representantes de la red de docentes de Zona Sur, Betty y Gaby. También tenemos la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que también es fundamental la garantización de este derecho en los hospitales públicos, en las salitas, en las salitas comunitarias, digamos, en lugares donde quizás no llega, solo llega la compañera, no llegan otros, médicos y médicas, profesionales. La red de socorristas, feministas que abortamos, también fue una estrategia que salió de campaña y que sostiene el acompañamiento en un montón de lugares donde no llegan las profesionales. Y la red de cátedras, lo que decía hace un ratito Gaby, digamos, esas 4 estrategias van a seguir funcionando y se van a adecuar a lo que va a suceder cuando sea ley. Y mientras tanto el activismo va a seguir activando totalmente, pero bueno, tendremos que ver cuáles son esos mecanismos que vamos a utilizar. En cada espacio, en cada lugar específico y en cada parte del país específico, las estrategias siempre son diferentes, totalmente acordadas entre todas, pero diferentes, diferente manera de accionar. También depende de cómo salga el dictamen final del proyecto. Nuestro proyecto, en el último artículo, dice que es de orden público. Eso quiere decir que no nos ahorraría el paso de que cada provincia y cada municipio tenga que estar adhiriendo. Pero bueno, después la reglamentación y cómo se accede, sí, eso hay que seguir discutiéndolo y seguir luchando y remándola en cada territorio en específico, como decía Lucía. Una cosa que nosotras el año pasado o el anterior, creo que fue en el 2018, una de las estrategias que nos dimos con respecto al ILE, que fue interesante, que puede ser un precedente para lo que va a suceder cuando sea ley, es, por ejemplo, la adhesión en cada municipio al protocolo ILE nacional, que era, el protocolo ILE nacional en ese momento era el mejor que había, y lo que nosotras íbamos a hacer era ir a sentarnos en los municipios con los intendentes o con los secretarios de salud a que se adhirieran a este protocolo, digo. Entonces, como esto, ir a sentarse a hablar con decisores, sentarse, ir a hablar con
los directores de los hospitales, sentarse y hablar con, no sé, la parte docente, no sé bien cómo sería el nombre, digamos, ¿no? Pero bueno, ir a las provincias, ir a los consejos deliberantes, ese trabajo que hacemos constantemente desde hace 15 años y que nos damos como una estrategia, lo vamos a tener que seguir haciendo para que realmente se garantice nuestro derecho. Y como bien decía Sol, esto de que sea de orden público, bueno, es fundamental. El que presenta Alberto Fernández también dice que es de orden público, por lo cual se tiene que garantizar en todas las provincias. Si no, era esto una lucha de tener que ir a cada provincia que se adhiera al protocolo, que hay provincias, como bien dijo Betty, que no adhieren, que no tienen ninguna garantización de derechos sobre aborto, que son totalmente objetores, y donde sabemos que la cantidad de abortos, de embarazos no deseados es enorme. Entonces, nada, es fundamental que estemos. Sí, No va a es hasta tener que... Perdón. parte de lo que vamos a tener que trabajar es el tema, digamos, de que los profesionales de la salud también tengan una formación específica en aborto, que no la tienen. Muchísimos no la tienen porque existen carreras enteras en que no está. Hay muy pocas universidades, creo que la de Rosario lo había incorporado, que fue una de las primeras en incorporarlo, que fue en el 2018, si mal no recuerdo. Un poco va a pasar como está pasando con la ESI, que medio que la garantizamos los docentes que estamos de acuerdo, que la militamos, pero recordemos que no hay capacitación, por ejemplo, entre docentes no hay capacitación específica, obligatoria y en servicio, no existe. Todo lo que hay, digamos, por ejemplo, no hay una formación específica en provincia de Buenos Aires, como sí la hay, paradójicamente, en Cava hay una, en el Joaquín B. González hay una carrera, un postítulo de 2 años de ESI. Que lo quisieron sacar hace pocos años. Que este año estuvo tambaleando y recién empezó a cursar en junio. Pero bueno, esa es una de las somos muchos que las estamos apoyando. Otra cosa de la que está de ESI es la diplomatura, una diplomatura en Filo, en la Facultad de Filosofía y Letras, en Puan, pero que es paga. Se considera un posgrado y estaban pagando 1.500 pesos, si mal no recuerdo. No sé si de inscripción, y además tenían que pagar mensualmente. Sabía que 1.500 pesos era la inscripción. Esto no es ni formación en servicio, ni, digamos, es liberado a la gente que saque de su presupuesto, los docentes que saquen de su presupuesto para otras cosas, para dedicarlo a eso, cuando en realidad es una ley, entonces te deberían capacitar para eso. Y que lamentablemente con la ley de ESI pasa lo que no queremos que pase con la ley de IBE, que las provincias tienen que adherir. Y hay toda una parafernalia, y hay marchas, y hay, digamos, todas manifestaciones de antiderechos para que la ILE no se aplique en diferentes provincias. Así que ahí hay un camino, digamos, para trabajar. Yo como para agregar o complementar un poquito lo que dijeron las compañeras, me parece que va a ser también, así como es fundamental el trabajo que venimos haciendo de diferentes organizaciones, el trabajo y las herramientas que haga el gobierno, ¿sí? Porque va a tener muchísimo más alcance que nosotras, y bueno, y que realmente va a garantizar, porque el Estado lo tiene que garantizar. Hasta ahora lo venimos tratando de garantizar cada una de nosotras desde nuestro lugar, y también, como decía Betty, o sea, pagándonos nosotros mismos, las capacitaciones, y no tiene que depender de nosotros, o sea, el Estado lo tiene que garantizar, y eso va a hacer que quizás no,
que los docentes o directivos que no estén formados o estén medios como rancios a formarse, lo tengan que hacer. Eso también, tendría que ser como la ley Micaela, que tiene que ser obligatoria. Tal cual, tal cual. Qué importante silencio. Gracias, la respuesta fue clarísima, el trabajo continúa y seguramente habrá nuevos desafíos también y según cada espacio. Y mientras iban contando esto, ya planificando también seguramente, la importancia de los espacios en los barrios, ¿no? Estos espacios culturales, bueno, Betty, vos como también que estás en un espacio, también la importancia de esos pequeños lugares, ¿no? Esos nichos en donde las personas ahí se van juntando y también esta propuesta de invitarlos a que usen ese espacio, a que intervengan, a eso, a que lo llenen de cosas, a que se crucen con otras personas, y que esté este tema también, ¿no? Que también está esto, que se informen, que esa información también circulen, así como los profesionales, la información, porque a veces la información no llega, y eso también es importante. Totalmente, bueno. Totalmente, porque además trabajamos con jóvenes, por lo menos el espacio del que yo participo, trabajamos con mucha juventud, hay teatro para niños, teatro para adolescentes, y bueno, es un tema, todo un tema esto de trabajar, el tema, más que nada el tema de género, el tema de los derechos que tenemos las personas, independientemente de si con qué órganos genitales nacemos. Sí, los espacios culturales, los espacios de debate, los espacios comunitarios, son fundamentales porque también son los lugares donde, al menos en mi corta experiencia, donde se da esto de juntarse y de poder intercambiar sin llegar a posiciones políticas muy fuertes, que quizás hacen que los debates sean un poco más como tiroteados, ¿no? Digo, en un espacio cultural, la dinámica es diferente. Entonces es muy interesante poder charlar de estas cosas y poder intercambiar y poder acercar la información a todos quienes participan. Es muy importante que se puedan dar estos intercambios en estos espacios. Sí, de alguna manera, digamos, tiene que llegar porque es un debate que está en la calle y la cultura es la calle también. Totalmente. Es parte de la calle, lo que sucede a diario. Digamos, me parece que por eso es todo un tema la ESI en los espacios culturales, en los espacios que se llama intermedios, ¿no? Que no tenemos relación con el gobierno, tampoco somos organizaciones privadas, porque no hay ánimo de lucro, sino es justamente cambiar la sociedad, y me parece que la legalización del aborto, que vamos a lograrla este año y que va a ser ley, también es cambiar la sociedad, es cambiar la visión que toda la sociedad tiene acerca de las mujeres y las personas con capacidad de gestar y su derecho o no a ser madres, ¿no? Que es un poco un derecho a decidir, porque también el derecho a ser madre por ahí es, o a no serlo, ¿no? O en un momento de tu vida podés decidir que no, y en otro momento decidir que sí. Por suerte tenemos Totalmente. una larga vida fértil, así que bueno. Yo quería compartir algo con respecto a los adolescentes, que suelo escuchar lamentablemente muy seguido, de que bueno, a los pibis no les interesa nada, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que ahí también implica una interpelación individual de cada docente, como para preguntarse, bueno, pero ¿qué estás brindando? O sea, ¿estás realmente brindando una educación sexual integral? ¿Estás realmente, porque la ESI lo que te invita también es que los temas y el deseo salga de los pibis. Es así, hace poquito tuvimos con la red de docentes
por el Derecho al Aborto Zona Sur, que estuvimos con Betty también ahí participando, nos invitaron a la red una red de centros de estudiantes de acá de Lomas de Zamora, y eran todos los pibes, y estaban súper ávidos, o sea, de todo. Y ahí notás que, bueno, ellos se apropian, ¿no? Se apropian de la ley y la quieren hacer valer. Y está bien, porque es su derecho, son sujetos de derecho. Entonces, también darle la posibilidad, ¿no? A ellos de poder desarrollarse libremente. Totalmente. Una vuelta también con Betty nos pasó en una escuela en Varela, una muestra anual, nos invitaron a participar, a hablar del proyecto, a hablar de aborto, y yo me quedé no sorprendida ni anonadada, porque sé que los pibis la rebancan y la rellevan, y la tienen súper incorporada, nuestro proyecto, digo, la tienen re clara. Había estudiantes y había mapadres. Y era increíble como todos los pibis estaban todos a favor de nuestro proyecto y estaban todos interiorizados sobre el tema, porque también lo habían trabajado con su docente, eso también es muy importante, no es que, digo, cayó de la nada que tenemos, que sabían, que tenían la información, y los padres estaban, ay, por favor, nos querían matar, no nos dijeron asesinas porque estaban en un espacio institucional, pero si era en otro lado, como todos, ¿viste? Y vos decís, dale, loco, te das cuenta que esta ley, te das cuenta que otras leyes y que otras reivindicaciones que las feministas hemos llevado adelante son para ellas. Entonces, la tienen más clara y necesitan, como vos bien decís, Gaby, necesitan que estemos a la altura, que la sociedad esté a la altura de esta situación. Y para que la sociedad esté a la altura tiene que haber leyes y el Estado tiene que garantizar, como también vos lo decías, tanto la ESI como la ley de violencia, como aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cómo garantizar las ILES también, que no se están garantizando en un montón de lugares de nuestro país. Nada, necesitamos una mejor sociedad y en esa estamos. Para quienes quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacer? ¿Quieren pasar las redes sociales? Con la campaña Zona Sur nos pueden buscar como Camp Aborto Z Sur, no sé si se ve ahí. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook, y la red de docentes tiene también sus redes de Zona Sur, que son, no me lo acuerdo bien. Docentes, el Facebook es Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito con Urbano Sur, y ese es el Facebook. Y el Instagram es Red de Docentes Zona Sur, todo junto. ¿Lo dije bien, Gaby? Perfecto. Obviamente que en nuestras redes no solamente nos pueden, digamos, compartir lo que nosotras vamos haciendo, van a también tener, los flyers, las invitaciones, actividades que nosotros hagamos, sino que también pueden solicitar información. Estamos articuladas, si necesitan garantizarse una interrupción voluntaria legal del embarazo, escríbanos, podemos darles la información de cómo acceder, a qué salita ir, a qué hospital ir, con qué redes socorristas ir. Tenemos por suerte muchas redes de socorristas en el conurbano, y por suerte también cada vez más, y esperemos que muchas más salitas y hospitales, que tengamos medicación también. Nada, una cosa interesante que quizás me faltó decir, que con el cambio de gobierno, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de la provincia de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y están empezando a hacer llegar medicación a los centros de salud, a las salitas donde se garantizan ILES, y bueno, nada, tenemos esa herramienta también hoy en día, entonces es importante que la usemos cuando necesitemos acceder a un aborto, que usemos al Estado como corresponde. Sí, algo que decimos, que no necesitamos tener salitas amigables, no necesitamos ser amigues del profesional, necesitamos que se garanticen nuestros derechos, necesitamos que se garanticen los derechos a todas las personas. Entonces, un poco saliendo de ese lugar, ya poniéndonos en
en otra sintonía, ¿no? Sino, no como de forma despectiva, sino exigiendo. Tenemos que exigir. No tiene que ser mi amiga la que me garantice el misoprostol, ¿sí? No tiene que ser el Estado el que lo garantice. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Sí. Bueno. Sí. Bueno. ¿Quieren dejar algún mensaje final como para despedirnos y cerrar este gran conversatorio? Va a Que ser sea ley. ley. Un poco lo que habíamos dicho, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Para no morir. Que así Ahí, sea. un pequeño Va a ser ley. pañuelazo. Betty, hacemos la invitación para este domingo, que tenemos una actividad, ¿querés? El domingo en la plaza de Temperley vamos a estar pintando algunos pañuelos. E Ya lo interviniendo un pañuelo que ya está pintado ahí, un pañuelo verde de hace un montón de tiempo, y los intervinieron los antiderechos. Así que va a ser algo muy lindo, van a participar un montón de artistas, músicos, así que acérquense, 3:30 de la tarde en la Plaza de los Cañones en Temperley. Se acepta donación de pintura verde y blanca. Eso Totalmente. Sí, vengan con Y pintura pinceles. verde y pinceles. Y un poquito de aguarrás. Sí, sí. Y una birrita de paso, ¿no? Para cada uno, También. ¿no? Sin De compartir lata nada verde, de eso, eso ¿eh? sí, De con lata lata. verde. Una latita, cada uno con su latita. Claro, con protocolo y todo, perfecto. Protocolo, exactamente, vamos a estar ahí pulverizando a la gente con alcohol y con sanitizantes. Unidad organizada. Será ley. Será ley, compañeras. Será ley. Será ley. Será ley. Gracias. Gracias a vos, Mariana. Gracias a Gracias la a ustedes MOCA. por el espacio. Gracias a la Gracias MOCA a la por generar estos espacios tan necesarios.